Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Queridos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo 26 de julio estamos a puertas de celebrar las fiestas patrias. Un saludo especial para todos ustedes en este día, también celebrando y aprovechando la oportunidad, ¿verdad?, para poder saludarle también en estas fiestas patrias como peruanos que somos, darle gracias a Dios
por habernos dado la bendición de haber nacido en esta hermosa tierra que es el Perú, con todo lo que tiene su identidad natural, gastronómica, cultural, histórica de nuestro país. Darle gracias a Dios por ser peruanos. En medio de la situación que pasamos, agradecerle a Dios por todo. Y bueno, el saludo como siempre cordial para cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. A nuestra iglesia, a nuestros hermanos de la Iglesia Alianza de Tayacaj el Agustino, un fuerte abrazo, y a todos aquellos que nos ven por estos medios, un fuerte abrazo y un saludo muy especial en el nombre de Jesucristo para ustedes. Muy bien, vamos a ir a lo que hoy corresponde, justamente la palabra de Dios, y queremos ir al tema que nos corresponde hoy, y dice: la administración de mis relaciones interpersonales. Una vez más, permítame compartir la administración de mis relaciones interpersonales. Y vamos a ir, hoy nos toca leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Si usted me permite leerlo, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quisiera, antes de poder compartir este mensaje en esta mañana, poder dirigirnos en oración a nuestro Señor. ¿Me acompaña? Padre Celestial, te damos gracias por este día, por la oportunidad, Señor, de comenzar este día entregándolo a ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, al cual podemos llegar por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en este tiempo podemos reconocer del puro corazón, libre, y decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, y que tenemos acceso a ti por medio únicamente de Él. Gracias por este tiempo, por tu palabra que compartiremos en este momento, y que sea tu palabra, como siempre decimos, la que nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Que transforme tu palabra nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Te entregamos este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, uno de los problemas que, hablando ya de la administración de las relaciones personales, uno de los problemas más notorios en la vida del hombre es sus relaciones interpersonales. Vemos que el hombre constantemente vive en conflicto con una y otra persona, y esto lo podemos notar a nivel familiar, cuando vemos la relación de las parejas, la relación de los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones interpersonales en el trabajo, las relaciones sociales, las relaciones a nivel nacional o internacional de países. El hombre siempre en un constante conflicto entre una y otra persona. La pregunta que nos haríamos en esta mañana también sería: ¿por qué ese problema o esa falta de buenas relaciones entre uno y otro? Hombre en este caso, o seres humanos. El problema o la respuesta que saltaría es lo que dice el profeta en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que perverso y engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Es nuestro corazón del cual emanan justamente estos conflictos, estos malos deseos, estas actitudes negativas entre uno y otro. Y precisamente
es en esta mañana, hablando de este tema sobre la administración de las buenas o las malas relaciones interpersonales que tenemos muchas veces. Vamos a ver tres aspectos importantes para las buenas relaciones interpersonales entre cristianos. En primer lugar, renunciando a mis relaciones pasadas. El versículo 22 de nuestra lectura nos va a decir: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según o conforme a los deseos engañosos. Renunciando a cómo vivía yo. ¿Cómo vivías tú? ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo era tu vida anteriormente? Una vida llena de conflictos, belicosos, de discusiones, de problemas con los demás. A veces en el trabajo, en los amigos, a veces llenos de rencor, de resentimiento, buscando el bien personal. Y entonces eso nos llevaba en ese egoísmo a tener malas relaciones, muchas veces creyendo que nosotros somos los que tenemos la razón en todo. Nunca reconociendo que tal vez la otra persona tiene razón o aceptando un error que hemos cometido. Personas egoístas, pensando de manera personal y no queriendo establecer o entablar relaciones agradables con los demás. Muchas veces de repente pensando querer hacer lo bueno, pero siempre o generalmente cayendo nuevamente en lo mismo, en esas malas relaciones con otras personas. Pero también renunciando a lo que quería. ¿Qué es lo que estaba en desacuerdo con Dios? ¿Qué es lo que a mí me gustaba? Y Romanos 6:6 va a decir lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Renunciar a lo que yo quería. Eso es lo que yo tengo que empezar por mí mismo, renunciando a aquellas cosas que a mí me gustaban. ¿Qué cosas en el pasado me atraían? Mi yo personal, lo que a mí me gustaba, lo que a mí me interesaba, las ideas que yo tenía, no interesando la opinión de los demás, pensando en mis intereses personales y no pensando en los demás. Antiguamente vivíamos así. Antes teníamos ese concepto solamente de pensar en nosotros, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, la manera de pensar y de vivir se transforma, cambia, porque el Espíritu Santo en nuestro corazón va a llevarnos a que nosotros tengamos una vida distinta, una vida diferente, una nueva actitud, una nueva manera de vivir. Pero antes mi vida me decía que yo tenía que hacer las cosas que a mí me parecía, pero el texto nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, como Jesucristo en la cruz pagó el precio, ahí debí estar yo. Yo me identifico con eso y esa manera de vivir ya está pagada el precio por el Señor Jesús en la cruz. Entonces yo me identifico dejando esa vida antigua, porque dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, si yo antes hacía esas cosas porque era un estilo de vivir, una manera que a mí me identificaba, pensando yo que estaba bien, lo he dejado de lado por amor a Cristo, porque Él murió en la cruz por mí, y entonces yo he renunciado a esa pasada manera de vivir. Pero por otro lado, renunciar a los deseos de este mundo. ¿Cuáles son esos deseos que este mundo te ofrece? Los placeres, el orgullo, el reconocimiento personal, lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que a ti te agradaba? ¿Qué es lo que a ti te cautivaba? ¿Qué es lo que te hacía que este mundo te lleve cautivo detrás de esas cosas? Cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, es cuando nosotros entonces entendemos y diferenciamos claramente las cosas buenas de las malas. Nos damos cuenta qué cosa, mejor dicho, agrada a Dios y no agrada a Dios. Entonces, cuando uno viene a Cristo, decide dejar aquellas cosas que el mundo nos ofrecía, que el mundo nos cautivaba. El mundo nos ofrece muchas cosas el día de hoy a través de la tecnología, de los medios de comunicación, de las maneras de vivir del hombre. ¿Cuánto influyen los medios de comunicación para que el estilo de vida del hombre cambie rotundamente a nivel mundial? Y eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación, con la forma que se va progresivamente planteando que el hombre tiene que vivir. Hoy día se acepta los matrimonios en muchos países de personas del mismo sexo. Hoy se está empezando a aceptar el aborto.
y muchas cosas más, ¿no? En los jóvenes, en los adolescentes, hoy se acepta la convivencia de una manera normal. Ya, ¿para qué me voy a casar si el matrimonio al final solamente es un papel? Si yo te amo, yo no necesito para qué casarme. Y son cosas que el mundo nos ofrece, el mundo nos da y nos permite tener, entre comillas, una cierta licencia para poder hacer cosas mientras de repente mi familia no me ve. Entonces entendemos que en primer lugar tenemos que renunciar a mis relaciones pasadas, cómo era mi manera de vivir antes, a lo cual yo claramente he renunciado y he dejado de lado por amor a Cristo. Cristo murió en una cruz, dio su vida por mí para darme salvación, para darme una nueva vida, para darme un nuevo sentido a mi manera de vivir. Entonces aquellas cosas con las cuales yo vivía identificado antes las he dejado de lado por amor al Señor. En segundo lugar, renovando mis relaciones presentes. Ojo, dijimos en primer lugar, renunciando a mis relaciones pasadas. Ahora, en segundo lugar, renovando mis relaciones presentes. Y aquí quisiera tomar en cuenta nuevamente la lectura del versículo 23 y 24. Y dice así lo siguiente: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese, es interesante, renovando mi manera de pensar primeramente. El versículo 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renovando mi manera, cómo yo pienso, cómo yo veo las cosas, cómo debe ser una mente renovada. Una mente renovada en el Señor, a través de su palabra, del conocimiento de su palabra, uno tiene y entiende lo que es bueno, lo que dice Dios de su voluntad para nuestra vida. Entonces, si antes yo mentía, si antes yo dañaba, si antes yo ofendía, si antes hacía cosas que no eran correctas, no eran agradables a Dios, entonces yo he dejado eso. Y si antes pensaba en querer hacer cosas que en mi mente yo sabía únicamente lo que a mí me gustaba, pues sé que esas cosas que Dios conoce mis pensamientos y que no le agradan a Él y que no glorifican su nombre, entonces los dejo de lado. Renuncio a esa manera de pensar, renuncio a esa manera de pensar que me hacía por consecuencia actuar de manera equivocada, de manera que me apartaba de Dios. Renovando mi manera de pensar me debe llevar a tener una mente pura, una mente limpia, una mente que agrade a Dios, una mente inocente, si me permite el término. Y no es que usted no conozca nada, sino que una mente inocente es una mente que está libre de ser viciada de los pensamientos sucios, engañosos que este mundo hoy ofrece. Pero no solamente eso, sino renovando mi manera de ser. El versículo 24 va a decir lo siguiente: vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí nos encontramos con una pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú ahora? Anteriormente eras un hombre que de repente te gustaba seguir las corrientes de este mundo, las costumbres de este mundo, como la gente vivía, como la gente le agradaba la manera de vivir, divirtiéndose de la forma como ellos veían las cosas. Como dice, el fin justificaba los medios. Pero ahora cuando uno conoce a Cristo, es renovado, es nuevo su manera de ser. No solamente su manera de pensar, sino su manera de ser. Es decir, su manera de vivir. ¿Quién soy yo? Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 nos va a aclarar un poco más esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Ya no eres el mismo de antes. Dice su palabra, las cosas viejas, las cosas pasadas, las cosas antiguas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Tu vida viene a ser nueva en Cristo. Tu vida, tu manera de ser, tu manera de vivir, viene a ser nueva, distinta, porque Cristo ha transformado tu vida. Cristo ha cambiado tu vida. Y esto es algo que se debe en uno evidenciar. ¿Quién eres tú? Pero por otro lado, renovando mi manera de actuar. Y permítame una vez más leerlo el versículo 24, porque es bueno. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí nos habla del carácter de Dios. Dice dos términos muy importantes: justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad.
El carácter de Dios es justo, es santo Dios, son atributos de Dios. Su justicia y su santidad son claras en Dios. Y eso es lo que nosotros, cuando renovamos nuestra manera de actuar, debemos ser también justos y santos. Justos y santos en medio de una sociedad injusta e impura. Justicia, es decir, en medio de un sistema que vivimos en este mundo, donde es injusto, cuando se pide justicia no hay justicia. Lastimosamente, en estos tiempos no la hay. En un mundo inmoral, en un mundo perverso, en un mundo corrupto, en un mundo ya degenerado, es que Dios nos llama a ser santos. Y cuando hablamos de santidad, obviamente no hablamos de imágenes ni de religiones, sino hablamos de un estilo de vida diferente, apartado del pecado, para vivir conforme a la voluntad de Dios, en justicia y santidad. Entonces, hemos dicho en primer lugar, renunciando a mis relaciones pasadas. En segundo lugar, renovando mis relaciones presentes. Y en tercer y último lugar, reafirmando mis relaciones futuras. Y ahí yo quisiera solamente tomar en referencia el versículo 25 al 32. No lo voy a leer todo, pero hace referencia a varias cosas que en este caso el apóstol Pablo recomienda. Permítame, reafirmando las buenas relaciones, dice. Reafirmando las buenas relaciones. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Reafirma tus buenas relaciones con todos. En cuanto dependa de ti, debes estar, escúchame bien, en buenas relaciones con todos. No, pero esta persona me hace daño, me hizo así, que él tuvo la culpa. En cuanto dependa de ti, debes estar en lo que esté en tus posibilidades y tu alcance, en buena relación con todos. Esas son las relaciones interpersonales. Y dice, en estos versículos 25 al 32, nombra una serie de aspectos que debemos considerar Pablo. No mentir, siempre decir la verdad. No robar, más bien trabajar para compartir con el que no tiene. No malas palabras, sino bendice con tu boca. También nos habla de no tener amargura en el corazón. Por ejemplo, no al enojo, no a los gritos, no a la ira, no a la maldición, no a la malicia. Son aspectos que el apóstol Pablo nos recomienda que tenemos que tener en nuestra vida. Si nosotros hablamos de reafirmar nuestras relaciones con los demás, entonces debemos renunciar a este tipo de cosas que podrían hacer que tú y yo nos alejemos o malogremos las relaciones con los demás. Dios, recuerda, nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Y además de nosotros poder hablar con la palabra, es importante afirmar y respaldar eso con nuestra manera de vivir, nuestro testimonio. Además dice, reafirmando el cuidado del enemigo o contra el enemigo. Permítame tomar el versículo 27, que es interesante también. Ni deis lugar, dice, al diablo. No le des lugar al diablo. La Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Hemos visto muchas veces en estos programas de reportajes sobre animales, por ejemplo, en la selva o en el África, y hemos visto esos reportajes cuando el león va a atrapar una presa. El león no va directamente, se esconde entre la hierba y espera el momento en que su presa se distrae para ir al ataque. Satanás o el enemigo hace lo mismo con nosotros. Él no es ingenuo, no va directamente, sino espera el momento en que tú te descuidas, el momento en que tú dejas de orar, el momento que tú dejas de congregar, el momento que tú dejas de leer, el momento que dejamos nosotros de reunirnos. Es ahí cuando el enemigo ataca, es ahí cuando el enemigo te ve con las manos abajo. Es como un boxeador. Siempre tomo esta ilustración, como un boxeador. Usted ha visto cuando entra al cuadrilátero a pelear con el rival. El boxeador siempre tiene las manos siempre cuidando el mentón, la cara, porque es la parte más frágil para la cual puede ser vencido. Pero cuando un boxeador baja las manos, es ahí donde el opositor da un golpe certero y lo tumba. Nosotros no debemos bajar la guardia.
Y cuando digo no bajar la guardia es no dejar de orar, no dejar de leer, no dejar de congregar, no dejar siempre de meditar en agradar siempre a Dios, en pensar siempre en agradar a Dios, buscando vivir para Dios. Entonces tendremos la guardia asegurada y el enemigo no nos va a tomar por sorpresa. Recuerda, el enemigo, Satanás, siempre está buscando el momento y no se va a cansar, va a esperar de hacerte daño. Y de eso debemos ser nosotros muy conscientes, de que Satanás no descansa y busca dañarnos, porque su esencia en sí lo dice así, que él busca dañarnos en el momento menos pensado en nosotros. Por eso el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. No lees, ¿cómo le doy lugar al diablo? ¿Cómo le permito al diablo que actúe? Cuando yo le doy justamente esa concesión. ¿Y cuándo le doy la concesión? Cuando no oro, cuando no busco a Dios, cuando yo confío en mis propias capacidades, quiero hacer las cosas y lo hago a mi manera sin considerar a Dios. Entonces digo, yo voy a hacer esto, propongo realmente restaurar mi relación con mi esposa, con mi pareja o con mi familia, pero no considero a Dios. Y el diablo espera que te canses, te frustres, y es ahí donde empieza con los pensamientos y las situaciones a atacar sobre tu vida para que tú te rindas y seas fácil presa de él y él logre sus propósitos sobre tu vida. Por eso Pablo recomienda, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo no le doy lugar al diablo? Pues tomando estos elementos tan importantes como por ejemplo son la oración, la lectura de la palabra, el escuchar la palabra de Dios, el tiempo de oración. ¿Tú tienes tiempo de oración con tu iglesia? ¿Estás orando? ¿Te reúnes constantemente o lo haces a veces? ¿Oras en tu casa constantemente? ¿Tienes tiempo para... Ahora que estamos en este tiempo de pandemia y generalmente muchos no salimos de nuestros hogares, ¿tenemos tiempo para orar? ¿Tenemos tiempo para leer? Tenemos tiempo para reunirnos de repente virtualmente con nuestros hermanos y orar juntos, vernos, animarnos, comunicarnos. Ahora las redes nos permiten esto. Entonces no le demos lugar al diablo, porque va a buscar una sola, que tú te descuides para buscarte dañar y dañar tu familia. Y por último, reafirmando la bondad y el perdón de Dios. El versículo 32 es contundente. Fíjese lo que dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Es interesante, reafirmando la bondad y el perdón de Dios. Entonces, ser como Él es, ¿no? Reafirmando la bondad, dice, reafirmando la bondad y el perdón, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Y dónde se ve el amor y la misericordia de Dios? Permítame tomar este texto que dice Juan 3:16, que usted seguro lo conoce de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, nosotros, que ha dado a su Hijo único, Jesús, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se muestra y se manifiesta, dice, esa misericordia y el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso que Jesús vino por nosotros, porque nuestro corazón, como dije al inicio, es un corazón perverso y engañoso que busca hacer siempre su voluntad. Y viendo esa condición del hombre que siempre tendía hacia el pecado, es que Dios envía a su Hijo en rescate por nosotros, por todos, para dar su vida en una cruz para salvarnos. Y Jesús, su sangre, pagó el precio por todo pecado, ya de aquel que entrega su vida, le entrega su corazón a Jesús, voluntariamente. Y entonces ahí se refleja este texto que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Pablo dice, sean buenos, dice, buenos unos con otros, las relaciones interpersonales, ¿sí? Perdonándonos unos a otros, misericordiosos y perdonándonos, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Ahí está el amor de Dios, enviar a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Ser como Él es, como Jesús es, perdonador, misericordioso. Si usted tiene esas amistades con las cuales usted de repente le cuesta tratar, le cuesta conciliar, personas que a veces son un poco difíciles, Dios le llama a que usted sea misericordioso y perdone a aquellas personas que tal vez le han hecho daño, así como Dios le perdona a través de Jesucristo. Si somos hijos de Dios, si decimos
ser sus discípulos de Cristo. El discípulo es el seguidor, es el que hace lo mismo que hace su maestro. Y si Jesús nos perdonó, recuerda, Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros también estamos llamados a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, a aquellas personas que nos han dañado. Nosotros estamos llamados a perdonarlos, a restaurar las relaciones. Recuerda, como leímos hace un momento, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y de eso habla las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con amigos, con hermanos, con familiares, con conocidos, con compañeros de trabajo, con esa persona que es tan difícil, esa que te hace la vida a cuadritos, esa persona que te pone un gesto duro, o esa persona que no te saluda, cuando tú le saludas no te responde, esa persona que te responde de mala manera. A esa persona Dios nos ha llamado, nos ha puesto no por casualidad en nuestro camino, sino con un propósito de trabajar en tu carácter, en tu corazón y en el mío. Pero dice la palabra, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, dice, nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. En esta mañana hemos hablado sobre la administración de las relaciones interpersonales. Y hemos hablado de 3 puntos importantes. En primer lugar, renunciando a mis relaciones pasadas. En segundo lugar, renovando mis relaciones presentes. Y en tercer lugar, reafirmando mis relaciones futuras. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos ven, creo que para nosotros es clara la palabra de Dios. Que nosotros estamos llamados en esta vida no a juzgar, no a pagar mal por mal. Estamos llamados a dar un buen ejemplo, un buen testimonio, a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Y si tal vez nosotros hemos sido ofendidos o hemos ofendido, sea cual fuere la situación, estamos llamados nosotros a buscar el perdón, a estar en paz con toda persona. Así recuerda, como Dios nos perdonó a través de Jesucristo, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Espero que este mensaje, esta reflexión sobre las relaciones interpersonales nos pueda ayudar, que sea el tiempo de analizarnos en nuestra vida personal, íntimamente, personalmente, si estamos haciendo bien como estamos, tal vez tenemos alguna actitud con alguien. Creo que este es el día, este es el tiempo, esta es la hora que podamos analizar, reflexionar en nuestro corazón cómo están mis relaciones interpersonales, mi relación con los demás. Recuerda, si tu relación está bien con tu prójimo, con tu hermano, con tu amigo, puedes estar bien en paz y en relación con Dios. Puedes acercarte a Dios de todo corazón porque no hay ninguna obstrucción aquí en la tierra que te impida esa relación con Dios. Creo que esta es una gran oportunidad para que tú puedas sacar buenas conclusiones y comenzar de nuevo delante de Dios una linda relación con Dios y con los demás. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra nos muestra. Tu palabra nos guía. Tu palabra, Señor, nos dirige. Tu palabra nos da sabiduría, Señor. Y llegamos a conclusiones sanas y verdaderas. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que tenemos un corazón, como dice el profeta, perverso y engañoso. Es engañoso nuestro corazón y muchas veces, Señor, o alguna vez hemos tenido, Señor, desencuentros con personas, con hermanos, con familiares, Señor, que nos tienen alejados por distintas actitudes del corazón. Señor de los cielos, ayúdanos a que podamos mejorar esas relaciones, a acercarnos a esas personas difíciles, Señor. Tu palabra dice, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Ayúdame, Señor, en el amor y la dirección de tu Espíritu, en esa humildad y sencillez de corazón, a perdonar, a aceptar y amar a esas personas. Señor, tú nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Guíanos en este día y en esta semana. Nos encomendamos de todo corazón delante de ti, Señor. Por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y una vez más, que la bendición del Señor esté sobre sus hogares
en esta semana que comienza. Bendiciones. Muchas gracias.